Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida a El Mundo en L. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. Recordá que si querés podés activar los subtítulos en inglés o en español. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir videos todos los martes y viernes. Comencemos con la clase de hoy. Veamos algunos ejemplos. Hola Camila, ¿cómo estás? ¿Te gustaría ir al cine hoy? Sí, me encantaría. ¿Qué vemos? Podría ser una de terror. ¿Qué opinás? Dale, sería genial. ¿Sí? Este tiempo verbal es el condicional simple. ¿Y cuándo se usa? Usamos el condicional simple para expresar situaciones hipotéticas, deseos y preguntas o invitaciones en tono de cortesía. Se caracteriza por mantener el verbo en infinitivo y agregar la desinencia en condicional. Por supuesto, en los verbos regulares sucede esto. Entonces, por ejemplo, si voy a un restaurante, a un bar, es muy común utilizar el condicional porque hablamos en un tono de cortesía. Veamos ahora los verbos regulares. Escuchar, yo escucharía, escucharías, escucharía, escucharíamos, escucharían, escucharíais, escucharían. Beber, bebería, beberías, bebería, beberíamos, beberían, beberíais y beberían. Y vivir, viviría, vivirías, viviría, viviríamos, vivirían, viviríais y vivirían. Por supuesto vemos que la marca es la I con tilde, no olvides nunca la tilde. Y continuemos y veamos los grupos de verbos irregulares. Tenemos un grupo que agrega de como tener, poner, salir, valer y venir, ¿no? Tener, tendría, tendrías, poner, pondría, salir, saldría, valer, valdría, venir, vendría. Luego tenemos un grupo que pierde la vocal, como el caso de poder, querer, caber, saber y haber. Poder, podría, querer, querría, caber, cabría, saber, sabría, haber, habría. En el caso de querer, además agrega una R. Luego tenemos, por último, los verbos con raíz irregular. Estos son decir y hacer. Decir cambia a diría y hacer a haría, ¿sí? La C se modifica a una R. El condicional es un tiempo simple, pero es por supuesto importante que lo sepas. Así que continuemos y veamos un ejercicio para practicar todo lo visto. Tenés que completar con los verbos conjugados. Vemos las soluciones. Hoy podríamos hacer una fogata en el bosque, ¿no? No sé si estaría tan segura. Dicen que va a llover. Bueno, ¿y qué es lo peor que podría pasar? Mojarnos, ¿no te parecería terrible? No sé, quizás me gustaría, sería una experiencia distinta. ¿Y vos te mojaste alguna vez acampando? Bueno, si te gustó este video, no olvides dejarle un like y nos vemos la próxima. Chau.